Hace una semana, el domingo de resurrección, el primer día de la Pascua, Francisco no solo apareció ante el balcón principal de la Basílica de San Pedro para dar la bendición Urbi et Orbi, sino que de una manera genial le consultó a su enfermero si podía dar una vuelta por la plaza de San Pedro en el papamóvil. Y efectivamente contó con la autorización y lo hizo para despedirse de la multitud que estaba en la plaza. El domingo anterior al domingo de Pascua había aparecido con una ruanita y sin sotana. Y el Jueves Santo fue a una cárcel, a una de las prisiones donde le gustaba ir. Obviamente no podía agacharse a lavarle los pies a los presos, pero estuvo con ellos y compartió con ellos. Los funerales de Francisco el Grande indudablemente han marcado la historia de la Iglesia y la historia reciente de Occidente, al menos del Occidente judeocristiano, porque el personaje Francisco, todo un personaje, así lo merita, y se volvió grande por pequeño, por sencillo, por humilde, y probablemente por testarudo, bellamente testarudo. Antes de pasar revista a esos funerales y algunos de los elementos más importantes de su legado y de su personalidad, pasan por mi mente algunas imágenes. Indudablemente aquella de un día lluvioso, desolado, en Semana Santa de pandemia, en donde él caminó mojándose para rezar ante el mundo solo, solitario. Y también pasa por mi mente la imagen de una turista que quería agarrarle la mano y él le golpeó la mano bellamente, y de una pareja que quería comprometerse ante él y el año después volvió a verlo y también los bendijo. Y pasa por mi mente su ruana cuando vino aquí a Colombia y estuvo en la Nunciatura Apostólica. Muchos gestos, muchas imágenes fugaces del gran Francisco, del grandfather, del abuelo. Pero ¿quién fue Francisco? Esa contradicción de ser un jesuita con corazón franciscano o de corazón franciscano. Sin duda alguna le debe mucho a la Compañía de Jesús, pero más que a la Compañía de Jesús, a uno de sus compañeros de la Compañía de Jesús, que fuera consagrado como arzobispo de Buenos Aires después de haber sido obispo de La Plata, y que lo conoció y lo quiso mucho en la Compañía de Jesús, el que sería el cardenal Antonio Quarracino. ¿Y por qué es tan importante Quarracino en la vida de Bergoglio? Bueno, como muchos han leído, seguramente Bergoglio fue provincial de la Compañía de Jesús después de haber sido maestro de novicios, y fue provincial en un momento muy difícil de dictadura militar, y trató de mantener el equilibrio entre los progresistas y los conservadores de la Compañía de Jesús en Argentina, y mantuvo la unidad. Pero después de haber sido provincial, pues parece, como en toda empresa, que los colegas no muy contentos con él se la cobraron y lo mandaron de destierro. Y estuvo en unos años muy oscuros, desterrado, solo confesando, y se le prohibió predicar. Y es ahí donde el arzobispo Quarracino lo rescata. Quarracino lo rescata porque es su amigo y porque sabe del carisma de Francisco, de su bondad y sobre todo de su lucidez espiritual. Y entonces pide que lo dispensen, porque los jesuitas no pueden acceder al clero en el sentido de cargos en la escala sacerdotal, que lo dispense el Papa para ser su obispo auxiliar en Buenos Aires. Y obviamente hay que pedirle permiso al entonces director general de la Compañía de Jesús, al padre general, que en ese momento es un holandés que se llama Peter Hans Kolfenbach, y hay un rapport, un reporte que se hace que ha desaparecido de los archivos.
parece que no era muy favorable a Bergoglio. Pero Quarrachino insiste con Juan Pablo II y logra, independientemente de la dispensa de los jesuitas, que lo nombren su obispo auxiliar. Eso es en el año 92. Y luego en el año 97, cuando él es el arzobispo de Buenos Aires, logra que su coadjutor con derecho de sucesión sea Bergoglio. Es definitivo, porque a partir de ahí Bergoglio se vuelve, tras la muerte de Quarrachino, se vuelve arzobispo de Buenos Aires. Y luego Wojtyła, Juan Pablo II, le da el cardenalato. Y es ahí donde definitivamente empieza a mostrar quién es. No quiere vivir en la casa donde vive el arzobispo de Buenos Aires, sino en un apartamento. Empieza a preocuparse mucho en un momento de crisis económica feroz en Buenos Aires por los pobres, por los marginados. Le lava los pies a enfermos de SIDA en un hospital. Y ahí es algo genial. Hay una tensión muy fuerte con Cristina Fernández de Kirchner, que no lo supo entender y luego le pidió perdón cuando fue elegido papa, llevándole un matecito. Y entonces Bergoglio logra mostrarse con toda su sencillez y con lo que él era, siendo arzobispo cardenal de Buenos Aires. Parece que en el 2005 le fue muy bien en el cónclave, aunque no tan bien porque ganó Ratzinger y fue el sucesor de Juan Pablo II, pero luego en el 2013 fue la gran sorpresa. Y esa gran sorpresa pues evidentemente marcó su pontificado, saliendo al balcón Jorge Mario Bergoglio simplemente con su sotana blanca, no con esa casulla o con esa capa roja que generalmente le ponen a los papas, y rechazando las zapatillas de papa, conservando sus zapatos de remontadora con los que fue enterrado. Claro, hay una tensión feroz con la curia romana, y una tensión feroz porque él no acepta vivir en el Palacio Apostólico, sino en la hospedería de Santa Marta, con una sencillez increíble, y ahí las anécdotas se multiplican geométricamente. Hasta último momento rechazó todos los lujos, rechazó el Mercedes-Benz, ya aceptó el papamóvil Mercedes que le regaló la firma, pero rechazó todos los privilegios que normalmente tiene el obispo de Roma. Y obviamente su pontificado estuvo marcado sobre todo por dos encíclicas, Laudato Si, que es un homenaje a San Francisco y un compromiso de la Iglesia con la ecología y por el respeto por la creación, y Fratelli Tutti, que es la idea de mostrar que todos somos hermanos. Trabajó muchísimo en el ecumenismo y en el diálogo interreligioso que ya había ensayado desde Buenos Aires y que era el fuerte de su amigo, de su compañero, el cardenal Antonio Quarrachino, quien lo promovió. Pero al mismo tiempo, pues obviamente hay muchos dosieres, hay mucha tensión, pero él sabe con su nadadito de perro San Bernardo manejar semejante tótem que es la Iglesia, y siempre se fue a la periferia. Es el papa de la periferia, no del centro, el papa de los suburbios, el papa de los marginados, el papa de los pobres, el papa de los inmigrantes. Todo lo opuesto a Donald Trump. ¿Quién lo creyera que con toda su soberbia que se ve no guardando luto, sino vestido de azul, y siempre con su chaqueta suelta cuando el protocolo exigiría lo contrario, pero no importa, allá estuvo con Melania y evidentemente ojalá haya aprendido como trinó Bernie Sanders algo de la humildad y del compromiso con los pobres y los inmigrantes de Francisco. Y entonces Francisco logra con ese nadadito de perro pues conducir semejante barco medio hundiéndose que es la Iglesia Católica. Claro, tiene posiciones conservadoras y liberales. Es un conservador que libera y un liberal que conserva. Me encanta también cuando dice, uy, hay demasiada mariconería en la Iglesia. ¡Genial! Es tan espontáneo. No se las guarda. Y ahí uno lo ve en esas audiencias de los miércoles del Salón Pablo VI. Muy bello. Todo popochito, todo tamalito, diríamos los que lo queremos, porque le cogimos cariño al abuelo Francisco. Y sus viajes son también a la periferia. Se niega a ir a Notre Dame y fue fuertemente criticado por no haber ido a bendecir Notre Dame.
pero fue a Córcega días después porque le gusta la periferia. Y en ese sentido, su testimonio, su transitar, es esa de la sencillez, de la mansedumbre, pero también bien jodido en el mejor sentido, porque nombró el 80% de los cardenales que van a definir el próximo cónclave, ojalá siguiendo su línea, a menos de que lo traicionen, que eso siempre ocurre. Y ocurre no posándose las llamas de fuego encima de los cardenales cuando entran a la Capilla Sixtina, sino en la alta política, que es el precónclave y el cónclave que veremos en los próximos días. Ahí está Francisco, y pensando en su salida del Gemelli, del hospital, pensando en su muerte y pensando en la sencillez como ordenó que lo enterraran, ahí donde quedó en Santa María Maggiore, sin duda alguna se volverá un lugar de peregrinación. Fregado, ahí hay otros papas enterrados, pero hacía muchísimo tiempo. Y hay que recordar que es el primer papa latinoamericano, no europeo, quién sabe si lo vuelva a ver pronto otro latinoamericano o africano o asiático, no italiano, no europeo. Y ahí lo vemos, su legado perdurará en la medida en que nos acordemos de su carisma, de su pastoral, de su mansedumbre, en la medida en que el año sinodal continúe y en la medida en que la necesaria reforma o las necesarias reformas de la Iglesia continúen, no solamente por ponerse al día con el mundo, sino poner al día al mundo con la Iglesia y a la Iglesia con la humanidad y con la historia. Es bastante colosal la tarea que se le avecina al próximo Papa. Es evidente que su estilo será completamente distinto. No hay Francisco que pueda, dijéramos, superarse desde esa perspectiva. Algunos lo criticaron por campechano, por no tener un italiano perfecto, por no hablar tantos idiomas, etc. Pero supo manejar con la mansedumbre de un pastor a sus ovejas, cuyo olor él mismo decía reconocía. Y el mundo le rindió homenaje. Es una lástima que el presidente Petro, que dijo que era su amigo personal, no hubiera podido despedirse de Bergoglio por su estiramiento de rostro, que evidentemente le prohibió montarse en un avión el médico. Qué lástima, a veces la vanidad contrasta con la humildad y la mansedumbre, en este caso de Francisco. Y allá estuvieron los que lo criticaron, Milei, Trump y otros tantos, pero también los que lo apreciaron, Macron, el rey de España, y tantos que lo quisieron, el presidente de Brasil, Lula da Silva, con Dilma Rousseff, y en fin, tantos jefes de Estado, tantos obispos, tantos cardenales en esa fotografía roja que conmueve al mundo, y la manera como salió el cortejo fúnebre, la monja que lo lloró, que era su amiga. Todo eso le ha dado la vuelta al mundo. La manera como se sella el ataúd. Y de todos modos hay un adiós al abuelo sencillo. Y cuando hablamos de los funerales del Papa Grande, es por ser pequeño, es por ser humilde, es por sacudir la vanidad de vanidades y atrapar vientos en la medida de lo posible. 88 años bien vividos. 88 años que nos hacen pensar qué bella vida, qué grata y al mismo tiempo qué testimonio tan feroz en un mundo dividido, en un mundo que persigue a los inmigrantes, en un mundo que se avergüenza de los pobres, en un mundo donde definitivamente es la periferia y no tanto el centro del mundo lo que debe convocarnos, porque por ahí pasa el mundo, porque por ahí siempre ha pasado la historia. ¿Qué sería de Occidente, de los Estados Unidos, de Europa, de este continente americano, sin los viajes, sin las migraciones, sin los intercambios? Nada nacionalista, aunque algunos lo acusan de haber sido influido bastante por el peronismo, pero al mismo tiempo manteniendo esas contradicciones que apuntan por un mundo humanista, por un mundo que respeta la creación, por un mundo que siguiendo los pasos de Il Poverello, anda muy humilde, camina sereno y en ese caminar sereno da testimonio del amor por las criaturas del universo.
Adiós, abuelo Francisco, buen viaje, y que ojalá se lleve espiritualmente la ruanita que lo cubría del frío.